Mi nombre es Wendy Flores, soy estudiante de la carrera de Pedagogía y llevo la clase de Psicología Social. En esta ocasión voy a hablar sobre la conciencia moral. En el contexto de la psicología social, el sistema interno de principios, valores y juicios que orienta la conducta del individuo en relación con lo considerado éticamente correcto o incorrecto dentro de su entorno cultural y social. No es innata, a diferencia de una visión puramente filosófica. La psicología social subraya que la conciencia moral es un constructo que se adquiere y desarrolla a través de la interacción social, la internalización de las normas del grupo, familia, escuela, comunidad y la experiencia continua y dilemas éticos. Sirve como un mecanismo de autorregulación que asegura la cohesión social, el cumplimiento de las expectativas normativas, incluso en ausencia de vigilancia externa. Precursores y desarrollo moral. El estudio del desarrollo de la conciencia moral está cimentado en el trabajo de dos figuras clave. Jean Piaget, desarrollo moral, distinguió dos etapas: moral heteronorma, basada en obediencia de reglas externas, castigo, autoridad, y moral autónoma, basada en la cooperación y la reciprocidad y la intencionalidad. El paso de una a otra se logra mediante la interacción con pares y el cuestionamiento de las normas. Lawrence Kohlberg, etapas del razonamiento moral, propuso una secuencia universal de 3 niveles: preconvencional, convencional y postconvencional, y 6 etapas. La persona avanza desde un juicio basado en un interés propio hasta el reconocimiento de leyes y orden social, y finalmente a principios éticos universales. El nivel convencional, donde opera la mayoría, está íntimamente ligado a la aceptación grupal y el mantenimiento del orden social. Componentes de la conciencia moral. La conciencia moral es un proceso complejo que integra 3 dimensiones interdependientes: componente cognitivo, juicio moral, la capacidad de analizar una situación, aplicar principios éticos y emitir un juicio sobre lo que se debe hacer. Involucra la habilidad para prever consecuencias de las acciones. Los componentes afectivos. Sentimiento moral incluye las emociones como la culpa por haber transgredido una norma interna, la vergüenza por la desaprobación social o de uno mismo, y la satisfacción moral por el deber cumplido. Estas emociones sirven como refuerzos internos que motivan o inhiben la conducta. Componente conductual. La acción moral es la manifestación observable del juicio de la emoción, el acto de llevar a cabo la conducta considerada correcta, por ejemplo, ayudar a alguien o a denunciar una injusticia. Ejemplos prácticos de su manifestación: dilema de lealtad versus honestidad. Un individuo debe decidir si proteger a un miembro de su grupo. Lealtad, norma grupal, que ha cometido una falta, o reportar la falta. Honestidad, valor universal, la decisión refleja la jerarquía de sus principios morales internalizados. Responsabilidad cívica, el cumplimiento voluntario de las leyes como el pago de impuestos, respeto a las normas de tráfico, se basa en la conciencia moral. La persona actúa correctamente no por tomar castigo, sino por el reconocimiento del deber contribuyente al bienestar colectivo. Nivel convencional alto, comportamiento prosocial, ayuda desinteresada a extraños como donar o participar en voluntariados. Es una acción moral impulsada por la empatía, componente afectivo y el principio del cuidado por el prójimo. Beneficios y consecuencias de la conciencia moral. Bienestar psicológico. Reduce la disonancia cognitiva y la culpa. Fomenta la autoestima y congruencia. Identidad sólida. Provee un marco estable para la toma de decisiones morales. Consecuencias: malestar psicológico. Causa culpa crónica, vergüenza y posible ansiedad. Deterioro de la reputación, pérdida de credibilidad y confianza social. Dimensión social. Sus beneficios son la cohesión y confianza. Facilita la cooperación y el desarrollo de las normas, creando relaciones estables, predecibles. Orden social. Fortalece el cumplimiento de las leyes y normas, manteniendo la confianza pública. Sus consecuencias son la desviación social, que conduce a la violación de las normas, al conflicto interpersonal y, casos graves, a la criminalidad. Corrupción. Erosiona a las instituciones y destruye el tejido social. Perspectiva psicoanalítica. La conciencia moral como el superyo. Mientras que Piaget y Kohlberg se centran en el desarrollo cognitivo del juicio moral, el psicoanálisis Sigmund Freud ofrece una visión profunda del origen afectivo e inconsciente de la moralidad. El superyo de la conciencia moral se identifica en gran medida con la estructura psíquica del superyo en forma de la infancia, resolución del complejo de Edipo, a través de la internalización de las prohibiciones y las exigencias de los padres y las figuras de autoridad social. Doble función. El superyo tiene 2 facetas correspondientes a la conciencia moral. Conciencia moral, las prohibiciones, es la función crítica que castiga a los pensamientos o actos considerados inmorales a través del sentimiento de culpa. Ideal del yo, modelo a seguir, es la aspiración de la perfección que impulsa al sujeto a actuar de acuerdo a los valores internalizados. La culpa inconsciente. Para Freud, el sentimiento de culpa puede ser tan potente que el sujeto busca castigo incluso de forma inconsciente, manifestándose en la necesidad del fracaso o de autosabotaje. El componente afectivo en el detalle. Culpa versus vergüenza. La psicología social y moral
Diferencia sutilmente las emociones asociadas a la transgresión, emoción, foco principal, consecuencia del individuo, culpa del acto de la conducta específica. El foco es, hice algo malo, impulsa a la reparación y la corrección y la enmienda del error. Es más constructiva y orientada a la acción, se basa en la violación de una norma interna, vergüenza del ser, el yo global. El foco es, yo soy malo, defectuoso, genera deseo de esconderse, evasión y un profundo sentimiento de inutilidad o fracaso personal. Se basa en la exposición social, el miedo al juicio externo, la conciencia moral opera más saludable cuando se basa en la culpa, que permite el cambio de la conducta, que de la vergüenza que destruye la autoestima. Conciencia moral, disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva, Leon Festinger, explica por qué las personas a veces cambian juicios morales para justificarse. El conflicto de la disonancia ocurre cuando hay una incoherencia entre una creencia moral interna y por acción realizada. Por ejemplo, una persona que se considera honesta no comete un pequeño fraude. Reducción de la disonancia. Para reducir el malestar disonancia, el individuo puede cambiar la conducta, la opción más difícil, o minimizar la creencia, pero en realidad este fraude no es tan malo como todo el mundo lo hace. Relevancia moral. Este mecanismo es crucial ya que ilustra cómo la conciencia moral es maleable y puede ser racionalizada para proteger el autoconcepto en lugar de guiar a una conducta verdaderamente ética. El desenganche moral. Albert Bandura. La teoría social cognitiva de Albert Bandura explica por qué las personas con una conciencia moral desarrollada pueden realizar actos inmorales sin experimentar culpa o remordimiento. Mecanismos de evasión. El desenganche moral es un conjunto de mecanismos cognitivos de autoexoneración que desactivan la autorregulación moral. Esto permite al individuo justificar la acción dañina. Ejemplos de desenganche: justificación moral. Robar para alimentar a la familia es moralmente aceptable, o etiquetamiento eufemístico, usar el lenguaje suave para disfrazar actos crueles, llamar daño colateral a la muerte de civiles, o comparación ventajosa, comparar el acto propio con actos peores, lo que hice no es para nada comparado con lo que hace la élite, o desplazamiento de difusión de la responsabilidad, solo estaba siguiendo órdenes, fue culpa del grupo, no mía. Estos conceptos demuestran que la conciencia moral no es una entidad estática, sino un sistema dinámico y en ocasiones frágil que está constantemente en interacción y conflicto con las demandas sociales y los impulsos internos y la necesidad de mantener un autoconcepto positivo. La conciencia moral es un pilar fundamental de la psicología social, funcionando como el mecanismo interno que transforma las normas y valores del grupo en una guía personal de conducta. No es una entidad estática ni innata, sino un constructo dinámico que se desarrolla a lo largo de la vida mediante la interacción social y el aprendizaje cognitivo. La conciencia moral es lo que nos permite trascender en el mero impulso individual. Es la responsabilidad individual internalizada que sostiene el tejido ético de la sociedad. Su salud determina tanto el bienestar psicológico de la persona como la calidad moral y la funcionalidad de la comunidad.